Ahí sí. Ya, como les decía, estamos viendo la unidad número 5, la Tierra, un planeta dinámico. Nosotros ya habíamos comenzado a ver algunas cosas, los tipos de placas. Estábamos diciendo que la Tierra está formada como un rompecabezas, ¿no es cierto? Por diferentes pedazos de tierra que se van uniendo. Dice, la corteza terrestre es discontinua. ¿Qué significa? Que está separada. No es una sola placa que cubre toda la Tierra, sino que son distintos pedacitos de roca a los cuales se les llama placa tectónica. Las placas tectónicas se localizan sobre una delgada capa del manto superior, la que está formada por materiales rocosos fundidos, llamados magma. El movimiento de este material hace que las placas tectónicas se desplacen. Nosotros ya vimos cuáles eran las capas de la Tierra. Dijimos que la primera se llamaba corteza, que era como delgadita, la comparamos con un huevo duro, ¿no es cierto? La corteza vendría siendo como la cáscara del huevo duro. La parte blanca, que vendría siendo la clara del huevo, es el manto. Y la parte amarilla, que es la yema, viene siendo como el núcleo. En este caso, tanto la corteza como el manto están divididos en partes, lo que hace que la Tierra esté en constante movimiento. Y aquí nosotros vimos también la semana pasada algunos tipos de placas. La placa que están más cerca de América, en este caso América del Sur, es la placa sudamericana, y la que está más cerca también del Océano Pacífico es la placa de Nazca. Por lo tanto, nuestro país por eso es un país sísmico, porque ahí es donde se juntan dos placas, que viene siendo la placa sudamericana y la placa de Nazca. Y como están tan unidas, muchas veces comienzan a moverse, lo que produce una energía. A veces quedan trabadas, quedan atrapadas, y cuando se sueltan, debido al movimiento, se producen los sismos. Pero vamos a ir viéndolos más adelante. Miren, lo que vimos en la clase pasada es que las placas que están en el océano se llaman placas oceánicas, y las placas que están en los continentes las conocemos como placa continental. Esta imagen también la habíamos visto la semana pasada. Hay tres tipos de movimientos. Los movimientos en donde las placas se separan, a lo cual se le llama límite divergente. De ahí yo les decía que venía la palabra de división. Eso está en la página 216. Profe. Eso está en la página 216 de su libro. Profe. ¿Sí? Se están saliendo. No importa, no, usted no se preocupe, mi niño. Tienen que estar pendiente nomás, que no importe lo que hagan Tío, los demás. yo me quedo con usted. ¿Ah? Yo me quedo con usted. Ya. Niños, miren. En este caso, dijimos que habían distintos tipos de movimientos. Y cuando las placas se separan, cuando los movimientos son que llevan a separar estas placas, se llama límite divergente. Cuando las placas se juntan y tienden a chocar y una se sube encima de la otra, a eso le conocemos como límite convergente. ¿Ya? Ya tenemos dos. Cuando se separan, límite divergente, y cuando se juntan y una se sube sobre la otra, se llama límite convergente. Cuando las placas se juntan y se suben una sobre la otra, es decir, límites convergentes, este tipo de movimientos son los que hacen que aparezcan las cordilleras y los volcanes. ¿Ya? Cada vez que una se va subiendo sobre la otra, se van formando cerros, montañas, cordilleras, y así sucesivamente. Y el otro es el límite transformante, que se mueven de manera paralela, una al lado de la otra. ¿Ya? Entonces tenemos movimientos que se separan, que chocan y se sube uno sobre la otra, y también que están de manera paralela, que uno se mueve hacia una dirección y la otra hacia la otra dirección.
Miren, en su libro, en la página 222, vayan al libro en la página 222. Su libro, en la página 222, aparece una actividad, ¿no es cierto? En donde aparecen unos huevitos duros, en donde aparece algunas preguntas que vamos a ir respondiendo. Para eso necesito que tengan su lápiz a mano, que tengan su goma a mano y que tengan el libro, para que podamos ir completando esa página, que es un poco el resumen de lo que nosotros vimos en la clase anterior o también del repaso que hicimos. Dice, ¿qué nombre recibe el límite representado en la imagen? Miren, aquí hay una foto o una imagen que yo la voy a encerrar en un círculo. Dice, ¿qué nombre recibe el límite representado en la imagen? ¿Qué está pasando con esas placas? Están chocando, ¿no es cierto? Yo el límite convergente. ¿Quién dijo eso? Yo, Javiera Pavés. Javierita Pavés, muy bien, el límite convergente, porque están chocando y una se está subiendo sobre la La otra. otra. Por lo tanto, ahí, debajito, ustedes coloquen límite convergente. Profesor, ¿qué era? ¿Qué página era? 222, Didi. Límite convergente. ¿Ya? La segunda pregunta dice lo siguiente: ¿entre qué placas tectónicas se encuentra Chile? Si ustedes iban a eso que parecía rompecabezas, en donde aparecía el mapa mundi, dividido en partes, se van a dar cuenta. ¿Cuáles eran las placas tectónicas en las que se encuentra Chile? La placa, una era la placa vayan a la página 215. ¿Cuáles son las placas en las cuales está o involucra a nuestro país? Placa sudamericana. Ya, y la otra, son dos placas. Placa norteamericana. No, una es Placa de Nazca. de NASCAR, muy bien. ¿Ya? Entonces, una era la placa sudamericana y la otra es la placa de Nazca. La tercera pregunta, ¿qué entiendes por límite? ¿Qué entendemos por límite? Eso también aparecía en la página 216. ¿Qué es lo que es un límite? Es donde se juntan dos placas tectónicas. Ahí ustedes terminan de escribir.
Ya, es donde se juntan dos placas tectónicas. Voy a escribirlo de la otra manera mejor. Ya, la pregunta de acá abajo, voy a borrar un poquito porque no logro ver. Dice, ¿qué ocurre con la temperatura a medida que aumenta la profundidad de la capa de la geósfera? ¿Qué pasa con la temperatura? Nosotros decíamos que estábamos en la corteza, después viene el manto y después viene el núcleo. ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a bajar? ¿Qué pasa con la temperatura? Tío, ¿no sería? Se empieza a calentar. ¿Cómo? ¿Aumenta? Correctamente. No sé. La temperatura de las placas tectónicas va aumentando. Miren, imaginen que el huevo representa la estructura interna de la Tierra. ¿A qué capa corresponde la cáscara? Si nosotros miráramos un huevito duro, ¿a qué parte correspondería la cáscara? La corteza. Muy bien. La corteza. Bien, Aarón. Después dice, ¿en qué capa de la geósfera la densidad de los materiales es mayor? Decíamos que entre más profundo aumentaba la temperatura, pero también la densidad de los materiales era mayor. Por lo tanto, ¿en qué parte de la geósfera la densidad de los materiales es mayor? En el núcleo. Correcto. Núcleo. ¿Qué son las placas tectónicas? ¿Qué son las placas tectónicas? Son segmentos de roca formadas por la corteza y parte del manto. Después dice, ¿qué límite da origen a la cordillera y a los volcanes? Esto lo deberían saber ustedes. Yo sé que están escribiendo, pero si logran escribir y escuchar, ¿qué límite da origen a la cordillera y los volcanes? Dijimos que estaba el límite divergente, límite convergente y límite transformante. ¿Cuál es? ¿Cuál de los límites daba origen a los volcanes y las cordilleras? Página 216 también. Límite convergente. Exacto. Esto es fácil para ustedes, supongo. ¿Qué nombre recibe la capa de la geósfera que indica o que está indicada ahí en el dibujo, con la flecha? ¿Qué nombre recibe la capa de la geósfera indicada en la flecha? ¿Logran ver el dibujo? Sí, ¿Qué vendría siendo? Manto. ¿Quién dijo manto? Yo, ¿Daira? Daira Gajardo. Muy bien, mi niña. Ese es el manto. En realidad salía mucho mejor escribirlo así que arriba, que como estaba arriba. ¿Eh?
¿Terminaron de escribir? No. No, profesor. Ah, les voy a dar unos minutitos más. Profe, tenemos ¿Sí? que dibujar los dibujos. ¿Ah? Tenemos que dibujar los dibujos. No solamente escribir, mi niña. Nada de dibujo. Por ahora. Eso estaba en la página 222 del libro del estudiante. Por lo tanto, solamente tenían que escribir las respuestas. Yo pensé que la teníamos que copiar en el cuaderno. No, mi amor, eso está en la página 222 del libro. Ok. Comienzo a borrar. La semana pasada yo les había dejado una sopa de letras. No borre, porfa. Aún sigo en esa parte. Ya, Tomás, continúe. La semana pasada yo le había dejado una sopa de letras en donde tenían que buscar algunas palabras. Ah, eso ya lo hice, profe. Ya, ¿te falta mucho, Tomás? Eh, aún- Veo que la gran mayoría ya terminó. Por esa cara de reposo que tienen. ok, solo me falta manto y ya está, profe. Ya, comienzo a borrar entonces. Listo. Esta era la que tenían ustedes que hacer la semana pasada, que yo igual se las traigo lista para aquellos que no la hicieran, las marquen. Ahí está la palabra manto. Oh, perdón. Tío, yo todavía no he hecho ese crucigrama. ¿Todavía no lo has hecho? No, Pero hágalo ahora. Está en la página 223, al ladito de donde estábamos. ya estoy aquí. Ya estoy en la página. Subducción. ¿Qué es lo que era subducción? ¿Y qué sí existía? ¿Alguien se acuerda lo que era subducción? Miren, la subducción es cuando chocaban dos placas y una se sumergía sobre la otra.
Eso ocurría en los límites convergentes. Cuando dos placas chocan, una se baja y la otra queda encima. A eso se le conoce como subducción. ¿Ya? Profe, ¿qué página que comienza el libro sin tener? En la página 223 está la sopa de letras, hija. Ah, ok. La sopa de letras decía que tenían que buscar 7 conceptos relacionados con el contenido que habíamos visto. Está subducción, que era cuando chocaban dos placas y una se subía sobre la otra, la que bajaba, a eso se le llamaba subducción. Tenemos el manto, que es una de las capas de la Tierra. Tenemos límite, que es la unión donde se juntan dos placas tectónicas. Tenemos el núcleo, que es el centro de la Tierra. Y tenemos lo que es la corteza, que es la capa más delgadita de la Tierra. Tenemos la geósfera, que es toda la parte de la Tierra, incluyendo las 3 capas que hay. Y también tenemos lo que son las placas tectónicas. Borro entonces para pasar a la siguiente. ¿Ya? Porque esto lo vimos la semana pasada y deberíamos haberlo tenido listo. Profe, ¿Sí? yo lo tenía listo desde antes. Ya, mi amor. Miren. Vamos a ver. Tío, Pero ya el mes que viene. tío, ¿Sí? la última, o sea, la que estaba al fondo a la derecha, esa es geosfera. Geósfera. ¿Ah? Geósfera. Christopher Garrido, déjese de rayar la pantalla. Eres un santo también. La persona no sabe. Ok, gracias. Ya, niños, pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que están viendo en esta imagen? Ustedes parece que no nacían en este tiempo todavía, ¿no? O algunos estaban bastante pequeños. Profe, yo sé qué es. ¿Qué es lo que es, Yara? Terremoto del 2010. Ya, el terremoto del 2010. Hay imágenes del terremoto, del 2010, pero también hay imágenes de ¿qué? Del tsunami que ocurrió posterior al terremoto. Sí, ¿Ya? Mamá, estuve ahí. sobre eso. Miren. ¿Qué son los sismos? ¿Qué son los temblores? Vamos a leer. Yara, usted misma que está ahí, comienza a leer lo que aparece en pantalla, mi amor. ¿En qué parte? Acá arriba. Profesor, Cuando dice sismos. profesor, ¿Sí? está en la página 226. Sí. ¿Pueden leerlo del libro o de la pantalla? En la página 226 del libro aparece. Cuando dos placas tectónicas se mueven una respecto de la otra, se traban y se produce acumulación de energía, la cual es liberarse repentinamente, da origen a un sismo. Hasta ahí, Yara. Mira, dice que cuando dos placas se mueven una respecto de la otra, una al lado de la otra, se traban. ¿Qué significa trabarse? Como que se enganchan, quedan como que quedan amarradas. Se están deslizando, pero en algún Como si momento... estuvieran atoradas también. Exacto. Se mueven, pero en algún momento se traban, quedan atoradas, como dice Tomás, y no permite que se mueva. Pero estas placas necesitan seguir moviéndose. Estas placas necesitan seguir moviéndose, pero como están atoradas no pueden. Pero hacen el esfuerzo y siguen haciendo el esfuerzo y siguen haciendo el esfuerzo. ¿Qué es lo que ocurre cuando logran moverse?
lo hacen con fuerza. Por lo tanto, eso es lo que produce el movimiento de la Tierra. Eso es lo que produce que haya un sismo, o un temblor, o un terremoto, según la magnitud. Por lo tanto, no se olviden que las placas siempre se están moviendo, pero en algún momento van a trabarse o se van a atorar, y cuando se liberan, van a hacer que este movimiento sea brusco. Ya Didi, continúe leyendo. Los sismos corresponden a una vibración de parte de la corteza terrestre y se originan mayoritariamente en los límites convergentes de placas tectónicas. Ya, hasta ahí. Dice que los sismos corresponden a la vibración de parte de la corteza. ¿Debido a qué? A que los límites convergentes, o sea, cuando están chocando las placas, se liberan y una comienza a subirse. En este caso, no siempre se sube una sobre la otra, pero chocan entre ellas y esto produce que haya movimientos. En pocas palabras, es cuando chocan dos placas tectónicas, ¿ya? Cuando hay este choque de dos placas tectónicas, se producen los sismos o los movimientos. Más abajo dice, tal es el caso de Chile, que se encuentra en la cercanía de los límites convergentes entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Un sismo tiene un hipocentro y tiene un epicentro. ¿Y cuál es la diferencia del hipocentro y del epicentro? El hipocentro es la parte donde ocurre este movimiento y generalmente está en las profundidades de la corteza. ¿Ya? Tomás. Oigan, por cierto, lo del movimiento brusco, y si están afuera, mira, como pone ahí, ven unos árboles. Sí. Pues sugiero que cuando estén afuera se agarren de un árbol muy fuerte. Lo sugiero. Ya. Gracias, Tomás. Miren, el epicentro es donde ocurre, aquí yo lo estoy dibujando, o sea, estoy haciendo un puntito en la pantalla, es el foco en donde ocurre este movimiento. Es la parte de la corteza terrestre donde se produce. Y el epicentro es donde nosotros lo sentimos arriba, en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, epicentro, o sea, hipocentro, es donde realmente ocurre. Y el epicentro es donde nosotros lo sentimos en la superficie de la Tierra. ¿Ya? A ver, vamos a avanzar. Los sismos o los temblores se miden. Nosotros acá en Chile tenemos dos escalas, una que es la escala de Richter y la otra es la escala de Mercalli. ¿Y qué nos demuestran la escala de Richter y la escala de Mercalli? Miren, por medio de un sismo se emplean las denominadas escalas sismológicas, entre las cuales las más conocidas son la de Richter y la de Mercalli. La escala de Richter mide la energía liberada por un sismo, designada con magnitud, y va de 0 a 10 grados. Por otro lado, la escala de Mercalli mide los efectos que un sismo tiene sobre las personas, las construcciones y el terremoto en un lugar específico, designados como intensidad. Y aquí yo me quiero detener un poco. La escala de Richter es una escala que se mide en todos los lugares igual, que es la cantidad de energía que se libera en estos sismos. Pero la escala de Mercalli es distinto. ¿Por qué? Porque la escala de Mercalli, ellos ven qué efecto tienen las construcciones, si hubo mucha destrucción, si hubo mucha catástrofe, muchas pérdidas humanas, si murió mucha gente, para designarle una magnitud. Por lo tanto, en Chile, la escala de Mercalli no es la misma que en otros países. ¿Por qué? Porque en Chile la escala, o sea, las construcciones de nuestro país están diseñadas para los terremotos. El hecho de ser un país sísmico significa que nuestra construcción está hecha para soportar
grandes terremotos. En cambio, hay otros países en que a lo mejor las construcciones no están hechas para eso. ¿Y qué ocurre si ocurre un temblor despacito? En otro país pueden caer todas las casas con un simple temblor. Aquí en Chile, con un temblor, no va a pasar absolutamente nada. Por lo tanto, la escala de Mercalli en otros países va a ser distinta a la que nosotros tenemos acá en Chile. La escala de Richter es la misma, pero la escala de Mercalli va a depender de los destrozos que haya, tanto en las construcciones como en las pérdidas humanas. ¿Ya? Eso tiene que ver con los sismos. Miren esto. Miren las imágenes. ¿Qué es lo que están viendo en pantalla? ¿Quién sabe lo que es eso? Un tsunami. Tsunami. Un tsunami. ¿Qué es lo que ocurre en un tsunami? ¿Tomás? Sí, por cierto, ¿quieres decirle algo sobre pequeñito tsunami? A veces esos pequeños tsunamis ya, y no me refiero a la ola, sino me refiero es que a veces cuando hay huracanes, a veces llega el agua. Yo he visto de eso en las noticias. Ya, pero a lo mejor estamos confundiendo los conceptos. Miren, aquí nosotros vemos que parte del mar entra ¿a dónde? A las costas, ¿no es cierto? A la parte terrestre, destruyendo casas, vehículos, vida humana. Y esto es lo que ocurre. Cuando hay un sismo o un temblor o un terremoto, y este se origina generalmente en el mar, la tierra en el mar se mueve, y al momento de moverse, ¿qué ocurre? Hace que el mar cree algunas olas pequeñas cuando están al medio del mar. Estas olas son como pequeñas ondulaciones. Pero ¿qué ocurre cuando estas pequeñas olas que se forman en el mar se van acercando a la costa? ¿Qué ocurriría si las olas del mar se van acercando a la costa? Como el agua, como la tierra empieza a subir, claro, el agua también comienza a subir y estas olas que al principio no eran tan grandes, en la orilla del mar o en la costa, en la playa, se hacen mucho más grandes. Miren, y aquí nosotros tenemos un ejemplo de cuando ocurre un terremoto en el mar, se generan una especie de olas. Es como cuando nosotros tiramos una piedrecita en el agua. ¿Qué pasa cuando tiramos una piedra en el agua? ¿Qué es lo que ocurre con el agua? Un mini sola. Exacto. También los tsunamis también se conocen como maremoto. Exacto. Se forman como mini olas que se van expandiendo a través del agua, ¿no es cierto? Ustedes pueden tener un lavatorio, pero tiran una piedrecita al medio del lavatorio y estas mini olas van a comenzar a girar y van a ocupar prácticamente todo el lavatorio. Eso es lo que ocurre cuando ocurre un terremoto en el mar. Miren, aquí tenemos otras imágenes de grandes olas que pueden llegar a muchas alturas y cubrir prácticamente toda una ciudad costera. Vayan a la página de su libro, si no me equivoco, en la 229. 229. Dice, tsunami. Cuando los sismos de gran magnitud, o sea, de gran magnitud, tienen un epicentro en el mar o en lugares cercanos a las costas, se producen los tsunamis, también llamados maremotos. Los tsunamis son una serie de grandes olas que impactan las costas después de ocurrido un terremoto. Para entender cómo se generan, observa la siguiente imagen y lee la descripción asociada a ella. Dice, cuando una parte de la corteza experimenta un movimiento vertical, ¿cuáles son los movimientos verticales? Así, hacia arriba o hacia abajo.
¿Ya? Los horizontales son así. Pero los verticales son arriba hacia abajo. Entonces dice, cuando una parte de la corteza experimenta un movimiento vertical hacia arriba o abajo, se produce el desplazamiento de una gran masa de agua. Dice, en alta mar, las olas generadas por el movimiento de la corteza son prácticamente imperceptibles. ¿Qué significa imperceptible? Que no se pueden observar a simple vista. Es tanta la agua que solamente se ven como unos pequeños vaivenes, pero no grandes olas en el mar. El problema es cuando estas ondulaciones de mar o de agua se van acercando a la playa. Dice, cuando las olas del tsunami comienzan a llegar a la costa, disminuye su velocidad, o sea, se vuelven más lentas. ¿Por qué? Porque hay tierra en las costas, ¿no es cierto? Hay arena. Estamos llegando a las costas, a la playa. Por lo tanto, dice, disminuye su velocidad, pero ¿qué es lo que ocurre? Aumenta su altura, debido a que la profundidad del mar se reduce. Por lo tanto, olas que eran pequeñas en el mar, cuando están llegando a la playa o a las costas, comienzan a hacerse cada vez más altas. Ustedes se han fijado que, yo creo que todos ustedes han ido a la playa, ¿no es cierto? ¿Hay alguno que no conozca la playa o el mar? ¿Hay alguien que no conozca el mar? Yo no. ¿Aarón no lo conoces? Sí, sí lo conoce. ¿Quién no conoce el mar? Ya, cuando uno va al mar o va a la playa, nosotros tenemos harta costa en nuestro país. Cuando uno va al mar o a la playa, si nosotros miramos hacia adentro, no hay olas, ¿no es cierto? ¿Dónde se forman las olas? ¿En qué parte de la playa ¿La se forman las corriente? olas? Pero ¿en qué parte de la playa nosotros En el vemos las olas? mar. Cuando están llegando a la tierra, ¿no es cierto? Por eso nosotros nos metemos a la orillita y revientan las olas ahí. Pero imagínense cuando viene una ola, o sea, no es una ola, cuando viene una masa de agua moviéndose bien adentro y se comienza a acercar a la playa. ¿Qué es lo que ocurre con esta ola? Esta ola cada vez que se acerca a la playa se va haciendo más grande, más grande, más grande, incluso puede tapar o destruir edificios que estén en la costa. ¿Ya? Por lo tanto, llega con mucha fuerza y son olas muy grandes. Sigamos. Aquí nosotros tenemos otro ejemplo. Dice, un sismo hace temblar el fondo del mar. El sismo ocurrió acá, lejos de la playa. Ese fenómeno desplaza hacia la superficie una gran masa de agua. En un principio, estas masas de agua, ¿cómo son? Pequeñas, que no se notan mucho. Se forma una oscilación, es decir, varias ondulaciones que se acercan al mar, son como pequeños cerritos que se van acercando a la playa. Profe, ¿Sí? un día fui a la playa y había pura basura en el mar. Efectivamente, eso es porque no están cuidando el mar, mi amor. ¿Ya? Dice, vamos a seguir. Tercer punto, se forman oscilaciones que propaga a gran velocidad bajo la superficie. Aspirada, el agua se retira a la orilla. Dice, al acercarse a las costas, la onda forma olas gigantes. Estas mismas pequeñas ondulaciones que iban, o oscilaciones que estaban en el fondo del mar, al momento de acercarse a la playa, se van haciendo cada vez más grandes y más grandes. Y por último, niños, vamos a entrar a lo que tiene que ver con los volcanes. ¿Hay alguno que tenga alguna duda con respecto a cómo se origina un tsunami? Aquí los tengo a todos en pantalla. Hola, tía Cecilia, también la estoy mirando en este momento. Antes no la veía. Niños, ¿hay alguno de ustedes que tenga dudas con respecto a cómo se origina un tsunami? No, ya me dicen que no con la manito. Javierita. Sí, pero
¿qué es eso lo que hay en el fondo del mar que provoca los tsunamis? Es lo mismo que hay en la superficie, donde nosotros estamos parados. Al fondo del mar también hay tierra, también está la corteza. También está la corteza de la tierra. Solamente que sobre la corteza hay agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también hay placas que se juntan. Y al momento de moverse esas placas en el fondo del mar, como tiene tanta fuerza, tanta energía, hace que se mueva este pedazo de tierra en el fondo del mar. Y al moverse, ¿qué es lo que ocurre con el agua que está arriba? También se mueve. Y esas son las que después viajan hasta la orilla de la playa, produciendo grandes olas y destruyendo casi todo a su paso. Y aquí en Chile nosotros hemos sufrido algunos tsunamis. Nosotros con la tía Cecilia alcanzamos a vivir las noticias de ese tiempo. Ustedes a lo mejor todavía no nacían, era el 2010. Algunos eran muy pequeñitos. Yo en A lo el mejor algunos 2010 recién yo estaban recién naciendo, nací. o estaban en la guatita de la mamá. Por la edad que ustedes tienen, deberían haber estado algunos en la guatita de la mamá, o deberían haber nacido hace poquito. Sí, es verdad. Entonces no alcanzaron a vivir esto, pero fue algo tremendo. Mi hijo tiene 11 años y yo me acuerdo que cuando ocurrió el terremoto del 2010, él Yo tenía, estaba en 2010 y 8 me meses. ocurrió lo mismo. Mi hijo tenía 8 meses de edad. Y yo lo primero que hice, como fue un niño tan esperado, un hijo tan esperado, yo lo primero que hago, porque esto fue en la noche, ¿no es cierto, tía? Fue como a las 3 Sí, o en 4 la de la noche. mañana. Sí. Yo me levanté, voy a la cuna de mi hijo, a la pieza de mi hijo, porque mi hijo dormía, a los 8 meses ya estaba en otra pieza. Y voy, lo tomo y le digo a mi esposa, levántate porque este es un terremoto. Y tomo a mi hijo y me voy solo con mi hijo. Mi esposa se quedó acostada. Y de repente veo llegar a mi esposa, al rato después la veo llegar a mi lado acá al living, y yo lo único que hice fue ganarme debajo del marco de una puerta con mi guagua, con mi hijo. Pero después al otro día se cortó la luz, se cortaron las comunicaciones, no había celular, no había televisión, no había nada. Entonces Nada. uno no sabía qué es lo que ocurría en otros lugares. Es verdad. Y después cuando uno al otro día ya comenzó a ver las noticias, comenzaron nuevamente a conectarse o a regularizarse estas señales, ya sea telefónicas o comunicacionales, nos dimos cuenta que la destrucción había sido muchísima y que había ocurrido también en el sur de nuestro país, aparte del terremoto, un tsunami que había abarcado muchas playas del sur de nuestro país, en donde murieron muchísimas personas, destruyendo playas completas. Fue terrible, me acuerdo. Fue terrible. Todo estaba en el suelo. Entonces, los edificios, las imágenes que ustedes vieron al principio de los edificios que estaban partidos en dos, es debido al terremoto. Pero la otra imagen en donde el muchacho está con la bandera mostrándola, eso fue producto del tsunami. Sí. Entonces, por eso en Chile, generalmente en las costas de nuestro país, hay vías de evacuación, porque nuestro país es muy sísmico, y los sismos son los que producen los tsunamis. Los temblores, los terremotos son los que producen los tsunamis cuando están en las costas. Entonces, es importante que nosotros tengamos una cultura también cuando vayamos a la playa de hacer caso a las indicaciones, porque puede ser que nosotros estemos en el verano disfrutando de la playa, nadando en el mar, pero ellos tienen una cultura que escuchan las sirenas y la gente de esas ciudades, esos pueblos que están en las costas, saben inmediatamente lo que tienen que hacer, que es subir a los cerros. A los cerros, sí. Eso nos va a servir a nosotros también para cuando estemos de vacaciones y escuchemos la sirena, tanto de los bomberos o de los carros de ambulancia, lo que sea, nosotros tengamos que subir a la cordillera porque lo más probable es que vaya a ocurrir un tsunami. Tomás. Mi mamá y mi Ainel también me contaron del tsunami del 2010. Yo había nacido en el 2009. Tú naciste en el 2009. Sí, pues tú naciste el mismo
el mismo año que nació mi hijo. Yo en 2010. O sea, mi tiene hijo- 10 años. ¿Tiene 10 años? No, mi hijo nació en el 2009, en mayo 2010 yo también. tiene 11 años, cumplió 11 años. Yo igual cumplí 11 años. Exacto. Ya, niños, miren, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que vimos ayer con el otro cuarto. Créanme que ayer estuve haciéndole con la tía Katy y también estuvo la tía Cecilia, pasando los volcanes en el cuarto A. Y eso es lo que nosotros también quiero que podamos aprender un poquito a Profe. través de ellos. ¿Sí? Maite. No lo escucho tan bien. Ahora se le escuchó entrecortado. Ya. Las señales últimamente no han estado muy bien. Miren, niños, voy a explicar solamente lo de los volcanes. Aquí nosotros tenemos cómo se forman los volcanes. Dice, los volcanes se forman al producirse una grieta en la corteza terrestre. ¿Qué es lo que es una grieta? Es como un hoyo, ¿ya? Por donde emerge el magma hacia la superficie. Dijimos que el magma generalmente se encuentra entre el manto y la corteza. Con el paso del tiempo, la acumulación de magma les da su característica de forma cónica. Sin embargo, muchos de ellos, como los que se encuentran bajo los océanos, no presentan dicha forma. En la siguiente imagen se señalan las principales partes que conforman un volcán. Primero, esta parte que está acá abajo, donde está el magma, esta parte amarilla que ustedes ven en pantalla, se llama cámara magmática. ¿Por qué se llama cámara magmática? Porque ahí es donde se junta, donde se acumula todo el magma. ¿Y qué es lo que es el magma? Es roca derretida. Es material sólido que debido a las altas temperaturas se volvió líquido. ¿Ya? Por lo tanto, es roca fundida. Después tenemos como un túnel que va hacia arriba. A eso se le conoce como chimenea, que es por donde sale el magma cuando un volcán hace erupción. ¿Ya? Primero, tenemos la cámara magmática acá abajo, tenemos la chimenea, que es por donde sale el magma cuando un volcán hace erupción, tenemos el cráter. ¿Qué es lo que es el cráter? Es el orificio que hay. ¿Cómo? Tío, le faltó acá que dice, la chimenea es la salida del magma. Sí, eso fue lo que les dije. Abajo está la cámara magmática. Y aquí, este pequeño túnel que va en forma diagonal hacia arriba, o sea, perdón, en forma vertical hacia arriba, es la chimenea. ¿Ya? Y es por donde sale el magma, cuando hay una erupción. Tenemos el cráter, que es la parte que está abierta arriba, y por donde también sale disparado el magma. Y tenemos el cono volcánico, que es prácticamente todo toda esta forma cónica dada vuelta, ¿no es cierto? Es como el cono de un barquillo, pero dado vuelta. ¿No es cierto? Por eso se le llama cono volcánico. Este es un cono volcánico. Entonces, ¿qué partes tenemos en un volcán? La cámara magmática, en donde se encuentra el magma. Tenemos la chimenea, que es por donde sale el magma cuando hay una erupción. Y tenemos Cono el cráter, volcánico. que es la parte, el orificio que está en la punta, por donde sale disparado este material. ¿Ya? En Chile hay una cantidad enorme de volcanes. Enorme. Sin embargo, no todos están activos. Miren, vamos a ver algunas cosas que son importantes. Cuando hay alerta verde, la situación es normal, solamente está vigilada y monitoreada. Cuando hay alerta naranja, las condiciones y riesgo posible de amenaza son más, están como más vigentes. Alerta amarilla, amenaza crece en extensión y severidad. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el magma y la lava? Muy buena pregunta. El magma generalmente se encuentra al interior del volcán. ¿Ya? Miren, vamos a volver a la imagen anterior. El magma se encuentra en la cámara magmática,
Pero una vez que el volcán entra en erupción y sale de este volcán, se le comienza a llamar lava cuando comienza a desplazarse hacia abajo por afuera. ¿Ya? El magma se encuentra en el interior y la lava generalmente se encuentra al exterior. ¿Ya? Son las Y 11. miren, ustedes me preguntarán, ¿por qué, Son las por 11 y 1. por qué toma esta forma un volcán? ¿Por qué creen ustedes que toma la forma? Porque al momento de que va saliendo la lava del volcán, este después se endurece. A medida que va cayendo por el volcán, este se va secando, ya una vez que está líquido, comienza a secarse y se vuelve sólido, se vuelve duro. Por lo tanto, se va haciendo como un cerro, como una montaña. Esa montaña está hecha de pura lava solidificada. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre magma y lava. El magma en el interior, la lava una vez que sale del volcán. Y lo otro, que se va formando esta especie de cono debido a la lava que se seca y se endurece. ¿Ya, niños? Entonces, el magma no se endurece y la lava sí. Es que el magma generalmente es cuando está dentro de la cámara magmática. Y es roca fundida. Cuando sale del volcán también es roca fundida, también es magma. Pero para poder diferenciarlos, después se le pone el nombre de lava, una vez que ya está fuera del volcán y se comienza a solidificar. Comienza a enfriarse, a bajar su temperatura y se solidifica. Ya, niños, este es el versículo para la semana para que ustedes se lo lleven a la casa. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Pero como árbol plantado junto a agua, que extiende sus raíces junto a las corrientes, no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar frutos. Mis queridos niños, Profe. hemos terminado la clase. ¿Sí? Profe, Espérenme un poquito. profe, Ahora sí. justo yo me tenía que ir a algo. Espera un poquito, Tomás. Javierita. Profe, Sí, mi amor. tenía antes una pregunta. Dígame. ¿Por qué se provoca la lava, todo eso? Mira, nosotros vimos las capas de la Tierra, ¿cierto? Nosotros vimos esperen un poquito, chicos. Nosotros vimos las capas de la Tierra. Las capas de la Tierra estaban compuestas por la corteza, el manto y el núcleo, ¿no es cierto? Y dijimos que entre más profundo, ¿qué es lo que comenzaba a ocurrir con la temperatura? Comenzaba a aumentar. En la corteza era de 0 a 50 grados. Después, cuando tú vas al manto, esa temperatura aumenta enormemente. Por lo tanto, las rocas que hay en la parte del manto de la Tierra se comienza a derretir por las altas temperaturas. Y eso es el magma. Es roca derretida, es roca fundida debido a las altas temperaturas que hay en el interior de la Tierra. Entonces, claro, cuando se produce una fisura en la Tierra, en la corteza, en el manto y en la corteza, esa magma comienza a salir y comienza a brotar. Y una vez que está afuera, ¿qué es lo que ocurre? Se enfría. Y una vez que se enfría el magma, se vuelve sólido, se vuelve duro. Y se van formando también los volcanes. ¿Ya? Ya, niños. Si no... ¿Baltasar? ¿Tomás? Sí. Por cierto, ¿sabían que con el agua se forma la obsidiana? ¿Con la lava y agua? ¿Se forma la qué, perdón? A ver, con agua y lava se forma la obsidiana. Es como una roca muy dura. Sí, es una roca dura, pero generalmente también no es tan pesada, debido a que tiene bastante oxígeno en su interior. Niños, dejamos la clase hasta aquí. No pudimos ligarla con la clase de artes visuales como lo hicimos en el otro curso.
debido a que íbamos un poco más atrasaditos, pero alcanzamos a ver los sismos, los tsunamis y los volcanes. ¿Ya? Por lo tanto, mis queridos niños, ya no nos vemos a lo mejor hasta en 2 semanas más. Tía, al final, tía Cecilia, al final, la semana que viene no tienen clases con niños, Hoy es ¿cierto? miércoles. Es que no nos han dicho nada todavía concreto. Todavía se estaba viendo. Ya. Niños, todavía no les voy a dar la noticia, pero lo más probable es que la semana que viene no haya clases. ¿Ya? Porque el Ministerio... ¿Van a haber tareas? miren, escuchen, porque el Ministerio de Educación dijo que lo más probable es que se tomaran una semana de vacaciones en la última semana de julio y otra en septiembre. Pero supongo que yo les voy a mandar un comunicado si eso realmente va a ser así o no. ¿Ya? Así que Esperamos hagan que cuenta sea que no les dije nada, pero lo más probable es que sea así. Sí. Para que no nos vayan a retar después. Sí, pues. Yo le voy a echar la culpa a la tía Cecilia, ¿ya? Ojalá fuera así, estoy orando por eso. Ya. Pero yo sé sí que este viernes no tenemos actividades. No. Porque hay una reunión a nivel metropolitano, si no me equivoco. Sí, parece que sí. Por lo tanto, viernes este no. viernes, en donde ustedes tenían lenguaje y también religión, no vamos a tener clases ese día. ¿Ya? Por lo tanto, la única clase que les queda son la de hoy día en la tarde y mañana, que tienen Mañana, con matemáticas. Ya, mis queridos niños, un besito, un abrazo grande, nos estamos viendo, y no se olviden de mandar las autoevaluaciones a aquellos que faltan, ya quedan poquitos, pero manden las autoevaluaciones. Un abrazo. Chao. Que tenga una buena mañana. Chao. Profesor, que esté bien.